Los saludo en la paz y en el amor de nuestro Dios, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que el Santo Espíritu de Dios esté iluminando nuestras mentes y nuestros corazones para entender profundamente las enseñanzas de la palabra de Dios que vamos a transmitir en el día de hoy. Eh, Hemos comenzado esta serie de enseñanzas en octubre del año 2017. Fue un pedido del pastor Enzo para que hagamos un ensayo, porque la intención era hacer un curso intensivo, un curso teórico-práctico, un curso bíblico teórico-práctico para pastores, líderes, servidores, para aquellos miembros de las congregaciones que se quieran capacitar para servir al Señor. Y bueno, surgió el comenzar a ensayar. Este es un ensayo para entrenarnos, para realizar ese curso por internet. Bueno, empezamos en octubre del 2017, pasó todo el año 2018 y como cada vez más gente, no solamente de la Argentina, sino de otros países como Estados Unidos, como Perú, nos han escrito de España, cada vez se agregan más pastores, más servidores, más hermanos de las congregaciones. Entonces no lo pudimos suspender al ensayo y seguimos durante todo el año 2018. Ya estamos en el 2019. Pensamos que ahora en marzo comenzaremos con el curso bíblico, teórico y práctico para pastores, líderes, servidores, hermanos de las congregaciones que se quieran capacitar para servir a Dios. Lo vamos a hacer muy profundo a nivel bíblico, escrituralmente muy profundo y con mucha aplicación práctica en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal como sacerdotes del Dios Altísimo. Así que ya hay gente que se está inscribiendo en ese curso, les sugerimos que lo hagan, porque queremos saber qué cantidad de gente hay, a ver si el límite que nos impone el streaming va a alcanzar para transmitir o lo vamos a tener que ampliar. Inclusive me comentaba recién Ada que desde la costa, desde Mar del Plata, hay pastores que están de vacaciones y se están inscribiendo para no quedarse afuera y para ver si entramos dentro del cupo que tenemos contratado del streaming. Así que les sugerimos que se inscriba porque en marzo vamos a comenzar con este curso de entrenamiento teórico y práctico bíblico, curso bíblico, teórico y práctico para pastores, líderes, servidores y los hermanos que lo quieran ser. Seguimos en esto que hemos comenzado ya hace un tiempo y es analizar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo resucitado y ascendido que le manda a cada una de las iglesias del Asia Menor, lo que nosotros conocemos como el mensaje de Jesucristo a las iglesias del Apocalipsis transmitidas a través del apóstol Juan allí en la isla de Patmos. Estábamos analizando justamente el pecado de iglesia por iglesia y hemos llegado a Tiatira. Y ahí nos detuvimos varias semanas porque es muy profundo el tema y cada vez más porque se acercan, inclusive se acercan. Ayer estuvo un pastor aquí y me hacía algunas preguntas, algunas sugerencias y otros se comunican por el chat, otros mandan mail, otros mandan WhatsApp, otros hablan por teléfono y el tema se ve que les ha apasionado y les ha interesado, principalmente cuando comenzamos a hablar de la doctrina de Balaam. Ellos quisieran más profundidad. Bueno, vamos a profundizar en el futuro sobre la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, y ahora estamos hablando del espíritu de Jezabel, que es el mensaje a la iglesia en Tiatira. Dos pecados se mencionan en ese mensaje, uno de la congregación y otro de Jezabel misma. El de la congregación es: toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Toleras a esa mujer Jezabel. Esa tolerancia a esta mujer engañadora, esta mujer que se opone a la palabra de Dios, que se opone a los portavoces de Dios, es el pecado de la iglesia. Pero también menciona un pecado de Jezabel misma. Y el pecado de Jezabel es: te he dado tiempo para que te arrepientas y no te arrepientes. El no arrepentirse, el no hacer teshuvá, ese es el pecado propio de Jezabel. La preocupación de algunas personas es que en el mensaje habla de la consecuencia en los hijos de tolerar el espíritu de Jezabel dentro de la iglesia.
la consecuencia de los hijos de los pastores, la consecuencia de los hijos de los líderes, de los servidores. Pero sí, claro, es preocupante la consecuencia de alguien que está sirviendo a Dios, que tenga consecuencias sobre sus hijos. Y si ustedes prestan atención, van a ver mucho de esto, lamentablemente. Muchos pastores sufriendo por la lejanía de sus propios hijos de los caminos de Dios. Y decíamos que, le voy a poner un power para que usted lo vea, acá en el segundo párrafo, la destrucción de los hijos es una consecuencia bíblica de negar la aplicación práctica de la Torá en la vida de uno mismo y no enseñarla a las futuras generaciones. Eso de negarla para uno mismo significa que hay muchas personas, muchos cristianos en las iglesias que sostienen que la ley de Dios, que la ley, los mandamientos, las instrucciones, los estatutos, los decretos de Dios que están a lo largo de todas las escrituras, no solamente del Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, en todas las escrituras, están abolidos porque ahora vivimos en la gracia. Y en la gracia todo se permite porque el pecado abunda y la gracia sobreabunda. Entonces se niega la instrucción de Dios, se niega la instrucción de Dios. No está más vigente la instrucción de Dios, era para otro tiempo, para otra dispensación, para otro testamento, para otro pueblo, para otra gente. Entonces negar las instrucciones de Dios es negar que la instrucción de Dios es para que nuestra vida en el blanco y todavía está vigente y que Jesucristo mismo, según el primer capítulo del Evangelio de Juan, es la instrucción de Dios hecha carne. Es la palabra de Dios hecha carne, es la instrucción de Dios hecha carne, es la Torá de Dios hecha carne. Y cuando la niego para mí mismo, una consecuencia es que no la voy a enseñar a mis hijos. No la enseño a las futuras generaciones. En las iglesias no se le enseña Biblia a los jóvenes, en el hogar no se les enseña palabra de Dios a los hijos, y la Biblia es muy clara en ese sentido, de instruir al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Entonces, Oseas 4:6 lo expresa de una manera muy dura y eso ha impactado a algunos pastores que me han llamado y me han hablado, algunos han venido a mi casa inclusive. Entonces, ese Oseas 4:6 es para tener en cuenta. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Está hablando de todo el pueblo. Pero después circunscribe el mensaje a los sacerdotes de Dios Altísimo, a nosotros. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí tiene la consecuencia en los hijos de no aceptar la vigencia de la Torá de Dios y no enseñarla a las futuras generaciones. No es que Dios haya matado a los hijos, sino que ellos mueren por el riesgo en que los ponen sus propios padres. Es muy importante tener en cuenta esto, porque no nos quejemos después de que nuestros hijos se apartan del Señor y que tan rebeldes y que no quieren saber nada con Dios ni con la iglesia. Miren eso, presten atención porque la Biblia, la palabra de Dios es muy clara en este sentido. Y esto no es una destrucción que viene desde afuera, no es una persecución desde afuera, no es la gran tribulación donde los hermanos vamos a ser perseguidos, no, esto es un problema que surge desde adentro, es un mensaje de Jesucristo resucitado y ascendido a las iglesias, a la misma iglesia de Tiatira. La iglesia actual también sufre de la misma amenaza, corre el riesgo de destruirse, pero desde adentro. Desde adentro. ¿Por qué? Por la falta de enseñanza bíblica, por la falta de enseñanza de las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco, del estilo de vida cristiano, del estilo de vida según Dios. Entonces, falta enseñanza bíblica en la iglesia y vienen doctrinas falsas también desde adentro de la iglesia,
porque aquellos que andan viajando por el mundo en este momento, inventando doctrinas y transmitiendo doctrinas extraordinarias, llamativas, fabulosas. Fabuloso viene de la palabra fábula, ¿no? Fabulosas. Que la gente grita amén, se entusiasma, pasa, es orada, se tira al piso, llora, se quebranta, pero son doctrinas falsas. Y aparte de esas doctrinas falsas, hay un liderazgo permisivo que no se opone al pecado de los miembros de sus congregaciones, pero ese liderazgo permisivo, esos pastores permisivos son los que están dejando entrar a estos lobos rapaces en las diferentes congregaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que como el mismo liderazgo, los mismos pastores han negado la vigencia de las Sagradas Escrituras, han negado la vigencia de la palabra de Dios, lo repito, el mismo liderazgo, los mismos pastores son los que niegan, no, ya no está vigente, esto ya fue abolido, esto ya fue crucificado, ahora vivimos en el tiempo de la gracia admite cualquier cosa, ya la ley, las instrucciones de Dios, los mandamientos, los estatutos, los decretos, todo lo que Dios dio, eso era para otra época, era otro pacto, ahora estamos en el pacto de la gracia, y estamos en el pacto de la gracia, no conocen las Escrituras, no quieren conocer las Escrituras, y han inventado que el Espíritu Santo les revela las Escrituras, porque no las quieren estudiar, y permiten que lobos rapaces se le metan adentro de las congregaciones y engañan a su propia gente, a la gente que Dios puso bajo su cobertura, bajo su paternidad, bajo su cuidado. Esa gente está puesta bajo la paternidad, la cobertura y cuidado de los pastores locales, pero sin embargo los pastores, por no querer estudiar las Escrituras, no tienen nada para darle a las congregaciones, no tienen nada para darles. No tienen alimento sólido, no tienen alimento de la palabra para darles, para transformar la vida de las personas, para que las personas sean felices, para que las personas estén en el camino de Dios, para que las personas conozcan a Dios. No tienen nada para darles, entonces necesitan de tanto en tanto, una vez por mes, cada 2 meses, traer a alguien de afuera que venga con alguna doctrina fabulosa, mentirosa y que impacte a la gente, cosa que la gente siga entretenida. Entonces, dice, ahora vamos a hacer un congreso. ¿A quién vamos a invitar? A ver, ¿quiénes son famosos? Elemental, miren, esto es mundo traído a la iglesia, es mundo puro traído a la iglesia. Vamos a ver quiénes son los famosos. Este es convocante, estos son cantores, le vamos a poner de cortina los cantores famosos, y se arma un congreso, se cobra una cuota, todos salen resarcidos económicamente. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué traen apóstoles, profetas, toda gente de afuera que venga a predicar a las iglesias y traen y hacen estos congresos, estos eventos especiales? Porque el mismo pastor, al negar la palabra de Dios, al negar la vigencia de las Sagradas Escrituras, no se ha alimentado, no se ha nutrido y por ende no tiene nada para darle a la congregación. No tiene nada. Necesita traer gente de afuera para que la gente no se aburra. Para que no se aburran. Y con el ánimo de que no se aburran, siguen en dejar entrar doctrinas falsas, doctrinas fabulosas, doctrinas impactantes, que la gente cree que va a ser prosperado. Ahora, vienen y les profetizan a las personas, vas a ser prosperado, vos, Señor, va a hacer esto, aquello, profetizan. Ahora, ¿qué dice la Escritura del profeta que da una profecía que no se cumple? Anda a la misma iglesia, a la misma gente dentro de un año, y si todavía está en la congregación, preguntarle si prosperó. Preguntarle si es más rica o más pobre. Preguntarle si está más sano o más enfermo. Preguntarle si está más satisfecha o más insatisfecha. Si tiene más gozo o menos gozo. Si tiene más paz o menos paz. Si su familia está mejor o peor. Vení dentro de un año y preguntárselo. Porque la Biblia es muy clara cuando habla acerca de los profetas que profetizan no de parte de Dios, sino que profetizan sus propias ocurrencias y sus profecías no se cumplen. Entonces, decimos, y acá se los pongo nuevamente, la mayor amenaza de la iglesia moderna es la falta de enseñanza pura de la Biblia. A diferencia de doctrinas humanas que se enseñan permanentemente. Y la falta de la práctica de una vida cristiana
la falta de práctica de una vida cristiana basada en principios bíblicos. ¿Vamos otra vez? La Escritura es instrucción de Dios para que la vida dé en el blanco. Instrucción de Dios. No es discursos. No es discursos teológicos impactantes tipo filósofos griegos. No, es enseñanza de Torah, es enseñanza de instrucción para que la vida dé en el blanco. Entonces, al no enseñarse instrucción de Dios, ¿qué falta? Falta las instrucciones para que la vida de las personas sea verdaderamente una vida cristiana basada en principios bíblicos. La persona sigue viviendo de la misma manera, sigue pecando de la misma manera. La diferencia es que viene a llorar cada fin de semana a la congregación y a recibir nuevo estímulo, nueva manipulación, nuevo control mental, nueva emotividad para tirar una semana más, siguiendo pecando una semana más hasta que venga de vuelta y no reciba nada. ¿Por qué? Porque al nosotros no estar instruidos en las instrucciones de Dios, no tenemos instrucción de Dios para dar a los miembros de las congregaciones. ¿Para qué? Para que pongan en práctica la vida cristiana, y la vida cristiana se aprende, no se recibe por emoción, se aprende. Y acuérdense que la emoción no tiene nada que ver con el espíritu, no tiene nada que ver con el espíritu. El área del espíritu, donde opera el Espíritu Santo, no es el área emocional. El área almática, el alma, es pensamientos, razonamientos y emociones. O sea, las emociones están en el alma. Entonces, dice, me tocó el espíritu, lloré. No, no te tocó el espíritu. El espíritu opera donde la vida de Dios, la instrucción de Dios se hace realidad, se hace vida en tu vida. Ahí opera el espíritu. No en que te emociones y salgas emocionado después de haber llorado y sigas viviendo de la misma manera. Eso los pastores lo tenemos que aprender bien. Lo tenemos que aprender bien. Esta es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad de los pastores, porque muchas personas se llaman cristianos, pero no se comportan como cristianos. ¿En favor de qué? De muchas cosas, entre otras de la tolerancia, de la unidad. En favor de la tolerancia y de la unidad se sigue sacrificando la verdad y se sigue sacrificando la santidad. Muy importante este tema. Muy importante. Bueno, ya aclaré lo de los padres sobre los hijos. La carta a la iglesia de Tiatira posee un mensaje muy importante para la iglesia actual. El énfasis es que la falsa doctrina y el pecado no deben permitirse dentro de la iglesia, aunque estén cobijados bajo la bandera del amor, la bandera de la tolerancia y la bandera de la unidad. Muchos dicen, no, pero esta iglesia es saludable, esta iglesia, mira cómo crece, mira cómo crece. Mira cómo crece. El crecimiento numérico no es un síntoma ni de salud, ni que la presencia de Dios esté en la iglesia. Lo que hace que una iglesia verdaderamente sea saludable es cuando camina día a día, es decir, en el diario vivir, de la mano de Jesucristo, dejando ser guiados por sus enseñanzas de la Torá y en la fortaleza del Espíritu Santo, porque Jesucristo mismo enseñó durante todo su ministerio en la tierra la Torá de su Padre. Entonces, llamamos maestro. Ustedes me llaman maestro, ustedes me llaman Señor, pero no quieren hacer lo que yo les enseñé que mandó mi Padre en el Antiguo Testamento. Por otro lado, no debemos olvidar que la verdadera naturaleza de una iglesia se revela en la forma en que la iglesia responde a la inmoralidad, a la idolatría y a la falsa doctrina. ¿Cómo responde tu iglesia a la inmoralidad, a la idolatría y a la falsa doctrina? Me va a decir qué clase de iglesia es. Y si esto no se resuelve, hay un juicio de parte del Señor para el que tolera la falsa doctrina, la idolatría y la inmoralidad que metió Jezabel en la iglesia en Tiatira. Entonces, ¿qué significa Jezabel? Jezabel significa potestad, principado de las tinieblas, un espíritu que quiere tener el control, que quiere tener el dominio de la víctima. No tiene género. Muchos dicen, no, pero Jezabel es femenino. No es femenino. No tiene género.
No es femenino ni es masculino. Pero obviamente le atrae un poco más la psiquis femenina. ¿Por qué? Por las características de la forma femenina que son únicas en la mujer. La mujer tiene una capacidad muy sofisticada para manipular sin demasiado esfuerzo. Entonces, lógicamente, este espíritu de Jezabel por ahí le atrae un poco más la psiquis femenina, pero realmente no tiene género. Hay hombres que tienen el espíritu de Jezabel, hay hombres que tienen el espíritu de Jezabel muy manifestado y hay mujeres que lo tienen. Así que no digan no, el espíritu de Jezabel es las mujeres, cuidémonos de las mujeres. No, cuidémonos de las mujeres, no. Cuidémonos del espíritu de Jezabel, que es un espíritu asexuado, no tiene género. Entonces, vamos a seguir avanzando un poco más rápido porque quiero llevarlos a mayor profundidad hoy, hoy en este estudio. Así que, vamos. Jezabel significa potestad o principado de las tinieblas. Principado, potestad o principado de las tinieblas. Es un espíritu que quiere tener el control y el dominio de la víctima. Quiere tener, acuérdense de esto, anótelo si quiere. Es un espíritu que quiere tener el control y el dominio de la víctima. El espíritu de Jezabel entra en el ámbito familiar. Yo les dije que el sacerdocio de todo hombre de Dios, el sacerdocio de todo creyente, todos somos hechos sacerdotes. Todos los creyentes somos sacerdotes. Deberíamos ser sacerdotes en ejercicio, porque un sacerdote, alguien que tiene una función y no la ejerce, no tiene el título. Ahora, son funciones, no son títulos las que da el Señor, o sea, la función sacerdotal, sacerdote de Dios Altísimo. ¿Dónde se ejerce el sacerdocio de todo creyente? En primer lugar, en la familia. En segundo lugar, en la familia de Dios, o sea, en la congregación. Y en tercer lugar, hacia el mundo. Repito, en primer lugar, en la propia familia. En segundo lugar, en la familia de Dios, es decir, la congregación de los santos. Y en tercer lugar, hacia el mundo. Y es un orden. Si no ejerzo mi sacerdocio, mi familia, ¿cómo pretendo como pastor ejercerlo en la congregación de los santos, en la familia de Dios? No sé ser el sacerdote de mi propia familia y quiero ser el sacerdote de la familia de Dios. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto al Dios Altísimo. Entonces, el espíritu de Jezabel entra primero en el ámbito familiar. En el ámbito familiar. Donde quiera que el orden de autoridad de Dios es desconocido o es ignorado, donde quiera que el orden de autoridad de Dios es desconocido o ignorado, entra el espíritu de Jezabel. El orden de Dios es muy simple. El orden de Dios es muy simple. Y nadie puede cambiar ese orden porque está escrito en su santa palabra, bendito sea Dios. Allí en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo, lo repito, pero quiero que sepáis, quiero que sepan, dice el Espíritu Santo inspirando esta palabra. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Establece un orden. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza de todo varón y el varón cabeza de la mujer. Es un orden simple de autoridad establecido por Dios. Es un orden simple de sacerdocio, del ejercicio del sacerdocio. La mujer en rebelión, hermanos, en un hogar, la mujer en rebelión producirá hijos rebeldes. La mujer que no acepta el orden de Dios en el hogar va a producir hijos que no aceptan el orden de Dios. La mujer rebelde producirá hijos rebeldes.
No importa cuán sinceramente ella pueda argumentar, explicando y justificando su posición de por qué es rebelde, de por qué no acepta la autoridad de su marido, por qué no acepta el sacerdocio de su marido. Podrá explicarlo como quiera y tendrá todos los argumentos que quiera. Pero la mujer que no acepta el orden de Dios en su hogar va a producir hijos que no acepten el orden de Dios. Observamos entonces que el objetivo final del espíritu de Jezabel es tener el control. El objetivo final del espíritu de Jezabel es tener el control. En ella se mueven las pasiones sexuales, la especulación, la brujería, la hechicería, el encantamiento, la mentira, la manipulación. Acuérdense, la manipulación, la especulación. También la amenaza, te amenazo, no te voy a dar tal cosa, no voy a hacer tal cosa, te amenazo. La muerte, el engaño, la contienda y la división. Básicamente se revela contra la autoridad establecida por Dios y también básicamente promueve la igualdad de los sexos. Esto que está sucediendo en la sociedad hoy es puro espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel trae principalmente, se los voy a poner porque a usted a lo mejor le sirve ir leyendo también. El espíritu de Jezabel trae principalmente destrucción del reino de Dios, intentando acallar la voz de su palabra, provocando la inactividad de los hombres que están en autoridad, lo que permite ese espíritu dominar y controlar, aún eliminando a los siervos de Dios. Segundo párrafo, ahí se lo estoy poniendo. Este espíritu, el espíritu de Jezabel, principalmente trae destrucción del reino de Dios, intentando acallar la voz de su palabra. Acuérdense que Jezabel mató a los profetas de Israel, excepto 100 que un hombre había guardado de 50 en 50, y excepto Elías. Pero mató a los portavoces de Dios en Israel. Trae destrucción del reino de Dios intentando acallar la voz de su palabra, provocando la inactividad de los hombres que están en autoridad, lo que permite a este espíritu dominar y controlar, aún eliminando a los siervos de Dios, haciéndolos inactivos, inutilizando a los siervos de Dios. Este espíritu toma el control. En algunas iglesias ya se ha empezado a ver, hace tiempo, hace años, al pastor sentado y a la esposa tomando el control y manipulando todo y manejando todo, y el siervo de Dios, el sacerdote del Dios Altísimo, sentadito ahí, inactivo. Da pena, da lástima, da compasión mirar a estos hombres que han sido vencidos por el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, acuérdense, se repitió en Herodías. Herodías, la amante de Herodes en el Nuevo Testamento. Y según la carta apocalíptica que estamos estudiando, a Teatira, se repite en la actualidad en las personas de la iglesia que manipulan y controlan a los hombres, pero para poder manipularlos y controlar a los hombres de Dios, a los sacerdotes que ha llamado el Señor, se necesita que esos hombres sean sin visión y sin carácter para servir a Dios. Hombres sin visión y sin carácter, hombres de doble ánimo. Entonces, al ser sin visión y sin carácter, pueden ser manipulados por el espíritu de Jezabel. Entonces, el espíritu de Jezabel, hemos dicho, opera en los hogares, primer ámbito del sacerdocio de todos nosotros, y en la iglesia, o sea, en nuestra propia familia, y en la iglesia, la familia de Dios, como un espíritu de seducción, de fornicación, para llevar a la gente a la idolatría. Acuérdense que fornicación o adulterio en la Biblia es idolatría. La idolatría es fornicación o adulterio contra Dios, ya sea que los ídolos sean las organizaciones religiosas, ya sean los pastores o sean las formas religiosas.
esas doctrinas de no, esto no, ya estamos en el reposo del Señor, no hay que reposar el séptimo día, ya esto está todo abolido, está todo cumplido, esto Jesús va, entonces terminan negando a Jesús y sus enseñanzas. Entonces se mueve dentro de la iglesia el espíritu de Jezabel, odia a los que transmiten las enseñanzas de las Escrituras, esto es a los profetas que son portavoces de Dios, y resiste el fuego del Santo Espíritu de Dios que representaba Elías, el siervo enviado de Dios. Acuérdense que bajó fuego del cielo y consumió el holocausto que había puesto Elías sobre el altar. La autoridad espiritual auténtica es una fuente de protección, es un abrigo vivo que nutre la iglesia y al hogar. Esta autoridad de la cabeza se manifiesta a través de los dones de los miembros del cuerpo, para mutua edificación, para exhortación mutua. Por eso Satanás busca neutralizar al cristiano en el ejercicio de su sacerdocio. Lo busca neutralizar a todos los cristianos, hacer de que se cansen y abandonen o que dejen de sostener la verdad bíblica, permitiendo el avance de doctrinas extrañas. Acuérdense que cada uno de nosotros tenemos un plan, cada uno de nosotros tenemos un plan en el orden de Dios. Cada uno de nosotros. Jesús dijo que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que Él se iba a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Podemos pensar que es algo espiritual, en el más allá, o en el cielo, o en el milenio. Es paradójico. O podemos pensar que la casa del Padre no solo es un sitio que se encuentra en el cielo, sino que también es un sitio que Jesucristo mismo nos ha preparado aquí en la tierra en su propio cuerpo. Puede ser que la casa del Padre sea la iglesia, el templo santo para morada de Dios por el Espíritu, es decir, el cuerpo de Cristo, y Jesucristo nos ha preparado a cada uno de los creyentes, a cada uno de los creyentes, a cada uno de los sacerdotes de Dios Altísimo, un lugar para que cumpla una función dentro del cuerpo. Pero todo esto de los artistas que andan vendiendo fábulas hace que toda la concentración esté en los artistas y se haya perdido la concentración de lo que Jesús mira, donde está concentrado Jesús. ¿Cuál es su visión? El cuerpo. Su cuerpo, no los artistas, no los fabuladoras, no los lobos rapaces. Es su cuerpo, cada miembro de su cuerpo, cada uno de los sacerdotes de su Padre ejerciendo su función dentro del cuerpo. Entonces, creo que esto ha sido una enseñanza fuerte la del día de hoy, una enseñanza fuerte, pero ténganla en cuenta, ténganla en cuenta. Ténganla en cuenta porque vamos a identificar a Jezabel, para terminar. Esperen que le voy a poner una pantalla para que usted la vea, porque vamos a terminar esta enseñanza identificando a Jezabel. Vamos a identificarla. Dice la Escritura que se dice profetiza. Se dice profetiza. Cualquier parecido que usted tenga, que haya conocido, que conozca, yo conozco muchos. Miren, en este ejercicio de estar pastoreando pastores, durante tantos años ya, conozco tantas iglesias, tantos siervos, tantos sacerdotes del Dios Altísimo, y conozco a tantos que están sufriendo, conozco a tantos que están sufriendo. Se lo voy a decir clarito, conozco a tantos pastores, tantos sacerdotes del Dios Altísimo, que están sufriendo hoy por el espíritu de Jezabel, que han dejado que se les introduzca dentro de sus congregaciones, y están sufriendo. Y dijo el apóstol Pablo, ¿quién sufre y yo no sufro? ¿Quién sufre y yo no sufro? Y les aseguro, queridos pastores, de los diferentes lugares donde me están viendo en este momento, me hablan, me escriben, me cuentan sus dificultades, sus problemas, también sus alegrías, sus éxitos. Pero tantos pastores hoy están sufriendo porque han dejado entrar al espíritu de Jezabel, y entra tan sutilmente
convirtiéndose, diciendo que son portavoces de Dios, que hablan palabra de Dios, que son representantes del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se va a mover, que ellos profetizan en nombre de Dios, que son portavoces de Dios. Yo les digo una cosa, Jezabel, lo primero que dice la Escritura, en el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Tiatira, se dice profetiza, se dice profetiza, se dice portavoz de Dios, dice que está trayendo a la congregación palabra de Dios. Y como los pastores no han profundizado demasiado, no han estudiado en profundidad las Escrituras, no están relacionados con un cuerpo donde ser alimentados, se dejan seducir, se dejan engañar, entonces se afilian como los miembros de la iglesia allí en Tiatira, que se afiliaban al gremio. Miren, no hay mucha diferencia, queridos pastores, se afilian al gremio. Se afilan al gremio y ahí está el Dios del gremio, está el ídolo del gremio, el patrono del gremio, el ídolo del gremio. Entonces se afilian al gremio. ¿Por qué? Porque necesitan pertenecer a algo, ser aceptados. Y se afilian al gremio. Y entonces ceden sus principios, ceden el primer amor, ceden el conocimiento de la Escritura. Y son enseñados por hombres que o ignoran las Escrituras o son lobos rapaces, engañadores y fabuladores. Y entonces son instruidos por esos hombres una vez por año, 2 veces por año, a lo sumo 3 años, cuando hacen el recorrido por sus iglesias afiliadas, por su gremio, igual que la iglesia de Tiatira. Son los patronos que hacen el recorrido para levantar ofrendas, para levantar sacrificios y para practicar sus rituales que no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Y se dice profetiza. Jezabel se dice profetiza, se dice portavoz de Dios, se dice que transmite palabra de Dios, pero no transmite palabra de Dios. ¿Qué hace? Enseña y seduce a los siervos de Jesús a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Enseña y seduce a los siervos de Jesús a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pura idolatría, puro seguir al hombre, puro seguir a sus engaños, puro seguir a falsas doctrinas. Y dice en tercer lugar, no quiere arrepentirse de su fornicación. Tienen tan armado el esquema, tan armados los argumentos, que no quieren arrepentirse de su fornicación, porque se les cae el negocio. Se les cae el negocio. Entonces no quieren arrepentirse de su fornicación. Sin embargo, Jesús dice algo muy, muy claro. Está enferma, en cama. Están enfermos. Están en cama, están enfermos. Para Dios están enfermos. Están enfermos de enfermedad terminal. Están enfermos de enfermedad terminal que los lleva a la muerte espiritual, a la muerte eterna. Y dice más, los que con ella adulteran son arrojados por Jesús en gran tribulación. Los que con ella adulteran son arrojados por Jesús en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Son arrojados por Jesús en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Las obras, dice las obras, porque esto que entra en el corazón produce obras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si entra en tu corazón instrucción de Dios, tus obras van a ser las obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Busque Efesios. Las obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Están escritas en su palabra. Metés su palabra, salen las obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Metés las falsas doctrinas de Jezabel y va a salir sus obras de las cuales hay que arrepentirse.
hay que hacer teshuvá. Por eso dice, los que con ella adulteran son arrojados por Jesús en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Punto siguiente, Jesús herirá de muerte a los hijos de los que adulteran con ella. Herirá de muerte, ya explicamos al principio de esta enseñanza el tema de los hijos. Jesús herirá de muerte a los hijos de los que con ella adulteran. Y último de todo, tiene una doctrina que los lleva a conocer las profundidades de Satanás. Jezabel tiene una doctrina que los lleva a los que la toleran, a aquellos que las toleran, los lleva a conocer las profundidades de Satanás. Por eso es importante este mensaje de Jesucristo a la iglesia de Tiatira. Hay tiempo de arrepentimiento, es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de retorno, es tiempo de hacer teshuvá. Teshuvá, traducido literalmente del hebreo al español, es retorno, retornar al Padre a través de Jesucristo, que es la Torá hecha carne, retornar al Padre a través de Jesucristo para retornar a sus instrucciones. ¿Cómo puedo retornar a Dios si no obedezco sus instrucciones, si ignoro sus instrucciones, si no las estudio, si no las practico? ¿Cuáles son las obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas? Pastor querido, pastor, no ignores las obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. No toleres el espíritu de Jezabel. No metas el espíritu de Jezabel en tu propia congregación. No pierdas a aquellos sobre los cuales el Señor te ha puesto por padre, por cobertura, por abrigo, por cobijo, por protección. No los pierdas, no se los entregues a las profundidades de Satanás, no se los entregues al espíritu de Jezabel. Creo que por hoy es suficiente. Quiero que lo mediten. Lo voy a subir a las redes, ustedes lo van a ver en las redes, lo van a ver en todas las redes y lo van a poder ver una y otra vez a esta enseñanza, porque hermanos pastores, hermanos líderes, hermanos servidores, hermanos de las congregaciones, no dejen entrar al espíritu de Jezabel. No toleren a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. No viene diciendo soy un lobo rapaz. Viene diciendo yo soy portavoz de la palabra de Dios. No lo toleres. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ilumine tu mente, tu corazón. Y no te olvides que Dios le ha dado tiempo de arrepentirse, aún a Jezabel, y aún a cada uno de nosotros, de arrepentirnos, de hacer teshuvá, de retornar a través de Cristo al Padre. Pero retornar al Padre es retornar a su palabra, a sus instrucciones, a su Torá. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, iluminándolos en su mente y su corazón, para que entiendan las profundidades de Dios, las profundidades de su palabra. Amén.